Buenos días, segundo EF. Pues bueno, llegamos a martes, iniciamos semana con ustedes. Bueno, iniciamos y cerramos, ¿va? Porque siempre tenemos una clase a la semana. Eh, Miren, ahora vamos a continuar con la unidad 3. Bueno, de hecho, si se acuerdan, habíamos hablado esta parte de cambios físicos y químicos. Puntualmente vamos a iniciar aquí en reacciones químicas. Eh, yo esperaría que logremos avanzar un poco. No sé qué tanto podamos avanzar porque les cuento. Vamos a dividir la clase en dos cosas. Primero vamos a tener este primer bloque que sería de clase y este prácticamente lo que vamos a hacer es la prueba diagnóstica. Solo permítanme un momento. Bueno, les estaba diciendo que vamos a dividir la clase en dos partes. Y esta primera parte vamos a desarrollar contenido. Vamos a continuar con reacciones químicas, solo que ahora vamos a ver los tipos de reacciones. En la segunda parte vamos a hacer una prueba diagnóstica de química, puntualmente de química. Está en un formulario de Drive. Y bueno, yo veo que hay varios conectados. Esperaría no tener mayor dificultad. Faltan algunos para que esté la asistencia completa, pero espero yo que en próximos minutos se agreguen los demás. En esta semana estamos hablando de la salud del cerebro y espero yo que, a pesar de que estamos en modalidad virtual y están usando la computadora más tiempo de lo debido y el celular más tiempo de lo debido también, entonces yo espero que estén descansando, que estén durmiendo lo suficiente, porque bueno, prácticamente si ustedes pasan, imagínense, todo el día, toda la jornada de clases, con la computadora, con el celular, recibiendo las clases, hay que dormir. No, en serio, tienen que dormir porque, bueno, y si se van a desvelar de vez en cuando por una tarea, pero espero yo que no sea siempre, sino que de vez en cuando, pues será porque se acumuló el trabajo, pero no porque todos los días me voy a desvelar. Eso tiene que ver también con la organización y eso le permite al cerebro descansar. Y si en sus momentos de descanso usted lo utiliza para ver el celular, no está dándole el descanso debido al cerebro. Entonces, es importante que lo dejemos descansar de tanta tecnología, pongámonos a hacer otras cosas, a hacer ejercicios que tanto que cuesta disponerse y así vamos a tener un cerebro más saludable. De igual manera, no se olviden de alimentarlo, de vitaminarlo, porque de vez en cuando se vuelve débil, ¿no? Así que bueno, eso respecto a nuestro desarrollo semanal. Espero que lo tomen en cuenta y organicen bien su tiempo, ¿no? Para que puedan descansar de vez en cuando. Bueno, habíamos platicado, si se acuerdan, habíamos platicado que eh, las reacciones químicas ocurren cuando se manifiesta un cambio físico. Entonces, este cambio físico tiene que ir acompañado de por lo menos uno más. Porque, bueno, si vemos un cambio de color, por ejemplo, esto de acá, si vemos un cambio de color, uno que se nos había escapado es la formación de un precipitado. Cuando decimos precipitado, eso sí es importante que se lo apunten porque no lo habíamos tocado en la clase anterior y es una de las evidencias de reacción química. El precipitado es cuando, bueno, si se fijan, aquí están sucediendo dos fenómenos al mismo tiempo. Igual que aquí, no solo es el cambio de color, sino que también el sabor, la textura, el olor. Pero vámonos a la segunda fotografía, que si ustedes observan, las dos sustancias que se están mezclando, traten de observarlo, espero que vean al detalle.
es que la sustancia que está en el beaker es transparente y la sustancia que está en la probeta, que está cayendo, es transparente también. Entonces, pero en el momento en que se mezclan, en ese momento que se mezclan, están cambiando de color. Entonces están tornándose un color amarillo. Y hablábamos que los colores no son predecibles, o sea, dos sustancias transparentes, uno nunca va a esperarse que se vuelvan amarillas. Entonces ahí se está coloreando en amarillo, pero además de eso se está formando un sólido. Ese color amarillo se está haciendo sólido. Entonces, a la formación de un sólido en una reacción química, la formación de un sólido en un sobrenadante líquido, que sería el caso aquí, a eso le vamos a llamar precipitado, ¿verdad? Y es algo que no habíamos tocado la otra vez. Y por eso les digo que es importante que se lo apunten por algún ladito, porque no lo habíamos mencionado. Bueno, habíamos hablado también de la liberación de calor y luz al mismo tiempo aquí. Bueno, en este caso, en el caso del precipitado, para mencionarlo bien y que quede ya bien puntual, el precipitado siempre se reporta como estado sólido o con la flechita hacia abajo. Cualquiera de las dos formas es válido, o le reportan el estado sólido o con la flechita hacia abajo. Cualquiera de las dos funciona. Ahora bien, con respecto a esto, vamos a asumir que el precipitado solo se va a dar en el lado de los productos, nunca en el lado de los reactivos, sino que siempre en los productos, porque si se fijan, esto se da después de la mezcla. Bueno, habíamos dicho emisión de luz y calor aquí en tal caso, ¿verdad? Porque el fuego manifiesta las dos liberaciones al mismo tiempo. Tenemos desprendimiento de gas. Vean que aquí hay una emisión de luz por un proceso químico que es casi igual que la bioluminiscencia, solo que este es un proceso biológico. Esto lo genera un organismo y esto se genera a partir de una reacción química. En ambos casos solo se está manifestando una luminiscencia, pero no se está generando la liberación de calor. Esto es bien típico, por ejemplo, en las floraciones algales por la noche se puede observar esta luminiscencia y entonces es un tipo de reacción química también. Pues bueno, ya entrando en detalle, los tipos de reacciones que se pueden generar, hay varias categorías y esas categorías son las que vamos a platicar hoy. Como les dije al principio, no sé qué tanto podamos avanzar porque sí me interesa que, bueno, llevamos clase hasta las 8:30, pero a las 7:45 vamos a interrumpir para irnos directamente a la prueba diagnóstica, que sería prácticamente de química, solo de química. Y yo sé que han hecho una del MINED, pero aquí venía combinada toda la ciencia. Si ya con química podemos observar cuáles son los aspectos más débiles que pueden haberse generado. Así que les voy a pedir que no se vayan a desconectar y si tienen algún problema técnico más adelante, que pues se vayan a hacerla. Yo les voy a compartir el enlace y esperaría yo que ustedes tomen ese enlace y que alguien también lo pueda mandar ¿cómo se llama? Al grupo que tengan en WhatsApp. Bueno, antes de empezar los tipos de reacciones, necesito por favor que levanten la manita todos los que están presentes. Bueno, algunos no sé si escucharon o no están. Bueno, es la primera vez, pero igual voy a tomar apunte de esto. Permítanme. A los emoticones dijimos la otra vez que funcionan también. Bueno, les cuento también en lo que estoy actualizando la lista que ya no los voy a sacar, sino que los voy a enviar a la sala de espera y cuando sean conscientes
están en la sala de espera pueden solicitar, bueno, escriben allí un mensajito si quieren ingresar nuevamente a la clase. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo si es que llegasen a darse las 3 veces como platicamos la otra vez. Bueno, vámonos a la clase, ya bajen la mano. Entonces el primer tipo de reacción, pero esto sí es importante, tomando en cuenta nada más su estructura. Ahorita vamos a ver los tipos de reacción tomando en cuenta su estructura únicamente. Entonces, la primera que surge, el primer tipo de reacción es la reacción de síntesis. Entonces, aquí en el caso de la síntesis, vamos a asumir que dos o más sustancias reaccionan entre sí para formar un producto. Es un producto único. Entonces, si observan la estructura básica de este tipo de reacción es que cuando mezclo A con B, me resulta C. ¿Qué es lo destacable de esto? Bueno, esta estructura puede modificarse porque puede haber A más B más C más D, todas las sustancias que usted quiera, pero lo importante es que al lado del producto solo sea uno. Aquí tenemos el ejemplo estructural. Yo puedo tener todos los reactivos que quiera, pero solo un producto. Entonces así es como se identifica una reacción de síntesis. Prácticamente, si lo vemos desde el modelo estructural de átomos, vean ustedes que tengo yo una sustancia, fíjense, es una sustancia diatómica. Bueno, las dos son diatómicas, solo que aquí tengo solo una molécula de esta sustancia, más 3 moléculas de otra, que también es diatómica. Entonces, cuando se juntan, se van a juntar de tal manera que van a distribuirse. Tengo dos, en tal caso serían átomos, dos átomos juntos que hacen una molécula. Y aquí también dos átomos juntos que hacen una molécula cada uno, solo que aquí tengo 3. Cuando se redistribuyen, si se fijan la esfera azul, ¿cómo se llama? Capta tres átomos de los blanquitos y forma una sola molécula. O sea, al final, estas dos estructuras, tanto la molécula sola como las 3 moléculas que están acá, se van a juntar de tal manera que van a formar 2 moléculas nuevas, pero combinadas entre sí. Entonces, tenía yo 2 estructuras y al final voy a tener una sola. O sea, ustedes van a decir, ay, pero aquí se formaron 2. Sí, pero son 2 del mismo tipo. Entonces es como que yo dijera aquí, es como que le pusieron 2 acá. Y yo digo 2 veces C, pero lo que se ha formado nada más es C. Entonces esa estructura se va respetando. Básicamente estoy diciendo que lo que se formó es un solo compuesto. En cambio, cuando estaban los reactivos, tenía este compuesto y tenía 3 de estos, ¿verdad? O sea, tenía 2 componentes. La sustancia, en este caso A, y la sustancia B. Entonces ahí es donde se cumple la reacción de síntesis. Ahora bien, si ya queremos un ejemplo más apegado a la estructuración química y la redistribución, lo observamos de esta manera. Si se fijan, tenemos aluminio y tenemos oxígeno. 2 estructuras. Esta es una estructura atómica, esta es una estructura molecular, pero en tal caso tenemos aluminio y oxígeno. De hecho, 4 moles de aluminio y 3 moles de oxígeno. Estos se combinan, que necesitamos para esta reacción. Observen aquí, tenemos un símbolo. Necesitamos calor para echar a andar esta reacción. Noten ustedes también que doy como información adicional los estados en los que se encuentran las sustancias. Estos estados, la única manera de saberlos es memorizándolos. Entonces, básicamente nosotros para el caso vamos a esperar que nos den esos estados. Entonces, tomen en cuenta que yo les voy a dar los estados siempre. Cuando sea necesario, yo les doy los estados, casi en la mayoría de los casos. Al menos en este tema, sí yo les voy a proporcionar esos estados.
En otros temas más adelante, posiblemente si es necesario, yo se los agrego, o si no, vamos a prescindir de ello. Pero sí, esperen ustedes que esa información se las den, porque obviamente ustedes no tienen registro memorístico de todas las sustancias que estemos usando. Entonces, ese es un dato que les van a proporcionar siempre. El signo más, ustedes saben que esto significa combinación, porque aquí estamos hablando de aluminio más oxígeno, 4 moles de aluminio más 3 moles de oxígeno, o lo puede interpretar también así, 4 moles de aluminio se combinan con 3 moles de oxígeno. Y si quiere ser más específico, 4 moles de aluminio sólido se combinan con 3 moles de oxígeno molecular gaseoso, así se leería. Se les aplica energía y da como resultado 2 moles de óxido de aluminio que sería una sola estructura en estado sólido. Teníamos un estado sólido con un gaseoso, pero cuando se combinan por efecto de la aplicación de energía, encontramos que es una sola molécula, el óxido de aluminio, en estado sólido. Entonces estamos respetando siempre esta estructura. Dos o más que generan una sola. Acuérdense que esta estructura de aquí puede variar, pueden ser 3, pueden ser 4. Lo importante es que esta de aquí sea una, nada más, un solo producto. Bueno, no sé si hay preguntas hasta ahí. Carlos, no sé si tenía una pregunta o se le quedó la manita levantada desde la vez anterior. Ah, bueno. Entonces vamos a la siguiente. Reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición, prácticamente esto es lo contrario. O sea que si en la síntesis teníamos que dos o más sustancias se convertían en una sola, pues podrán ustedes proyectarse que una reacción de descomposición es al contrario. Una sola sustancia se descompone para formar dos o más productos. Veamos. En la estructura, vean, tenemos dos moléculas que están constituidas cada quien por una esfera roja grande con dos azules pequeñas. Ya esa sería la estructura, algo así como un CO2, por decir algo. Entonces estas dos moléculas se descomponen, si ustedes observan, se descomponen para formar las estructuras azules eran átomos y se juntan dos del mismo tipo cada uno y salen dos moléculas al final. Y las estructuras rojas se juntan entre ellas mismas también para formar una tercera molécula. Entonces, aquí estamos yendo desde estructuras ya formadas previamente, que volvemos a la misma aclaración, es una sola porque esto es igual a lo de arriba. Entonces podemos decir que es una sola estructura, solo que tenemos dos de la misma. Y ellas se separan y allí sí ya forman dos estructuras distintas. Esta es una estructura distinta y la otra estructura distinta es esta. Dos estructuras distintas porque esta de arriba es exactamente igual a la de abajo. Entonces podemos decir que a partir de un reactivo se formaron dos productos. Es como ha sucedido aquí. Si ya vemos un ejemplo, bueno, en cuanto a la estructura básica, así como en la síntesis, la estructura básica de la descomposición es que yo tengo una estructura inicial, solo una, y después de la reacción vamos a generar dos o más. Igual al caso de la aclaración del anterior, la estructura básica dice que se van a generar dos sustancias, pero entendamos que podrían ser dos o más sustancias las que se formen. Entonces, a eso sí hay que tomarlo en cuenta. Ya poniendo un ejemplo estructural básico, tenemos el óxido de mercurio que está sólido, tenemos 2 moles de óxido de mercurio sólido. Entonces, fíjense que, bueno, aquí nos faltó el triangulito, porque aquí va un triangulito, porque aplicamos calor en esta reacción también. Entonces, si hacemos esta reacción,
Bueno, si la pudiéramos hacer en la realidad, se darían cuenta ustedes que esta sustancia, el óxido de mercurio, es de color ladrillo, más o menos, anaranjado así, ladrillo. Entonces, ese color ladrillo que es como un polvito, como que si ustedes maceraran un ladrillo prácticamente así, entonces ese polvito de color anaranjado, si ustedes lo exponen al calor, le ponen fuego, pueden observar poco a poco cómo es que se va saliendo, se va escapando, se va separando el, el oxígeno de aquí. Y vean que aquí le he puesto yo como gaseoso, pero también podrían ponerlo sin necesidad de colocar el estado, una flechita hacia arriba, aquí en el producto. Y esa flechita hacia arriba quiere decir que se está liberando gas. ¿Cuál es el gas que se está liberando? Oxígeno, ¿ya? Y pueden ver ustedes que pasa de un color anaranjado ladrillo, que les decía yo, color ladrillo, ese polvito empieza a escaparse el oxígeno y en la medida que se le va escapando el oxígeno, solo se va quedando el mercurio, pero lo curioso es que cambia de estado y se forma o se torna líquido. Y entonces podemos ver cómo el color naranja pasa a color metálico, que sería nada más el mercurio. Entonces cuando están juntos sí son naranja, pero cuando se separan el mercurio torna su color normal. Entonces eso es lo que sucede en esta reacción de descomposición. Lo importante aquí es que partimos de una sustancia eh, única y vamos a descomponer esa sustancia en tantos términos sea posible, así como se manifiesta en el ejemplo. Bueno, no sé si tienen preguntas. Vamos a ver. Vaya, vaya. No hay preguntas, creo yo, ¿verdad? Netillo, ya tengo leído su mensaje. Ya tengo leído su mensaje. Acabo de leerlo. Bueno, imagino que no hay preguntas, así que porfa, levanten la manita otra vez. Quiero ver quiénes están conmigo. Vamos a hacer esta pausa, segunda pausa. Levantando manos. Vamos a ver. Muy bien, casi que están todos. ¿Qué pasó ahí? Veo que algunos no han aparecido todavía. Vamos a ver. Solo permítanme, voy a actualizar esto. ¿Y qué más? Vaya, bajen la mano. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Tenemos dos tipos de reacciones ya. Vamos por la tercera. En este caso, vamos por la tercera. Que sería la reacción por sustitución o desplazamiento simple, se llama también. Sustitución o desplazamiento simple. ¿Cómo funciona este tipo de reacción? Miren, en este caso, como su mismo nombre lo indica, un átomo va a tomar el lugar de otro similar. O sea que para que este intercambio suceda o esta sustitución suceda, es que ya tengo el reemplazo y lo voy a colocar ahí. Pero ¿cuál es la condición? Que tiene que ser menos activo que el otro compuesto que voy a reemplazar. Entonces, por lo general, los metales, así como dice aquí, los metales reemplazan metales
y los no metales van a reemplazar a no metales. Técnicamente estaríamos hablando de sustancias semejantes. Miren, esta reacción de sustitución, si nos vamos a la estructura básica, vean que yo tengo inicialmente una estructura ya consolidada que sería AB. Entonces esa estructura consolidada AB la combino con C. La combino con C. ¿Qué es lo que sucede? Si notan del otro lado, tenemos una estructura CB y una estructura A. Y una estructura A que ha salido de la estructura inicial. O sea que aquí, a quien hemos sustituido, si ustedes observan, vamos a ver, a quien hemos sustituido es a esta sustancia. Permítanme. Esta sustancia A está aquí. Observen. Ha sido sustituida porque al final, si ustedes observan, se queda afuera de la estructura. Ya, se queda fuera de la estructura. ¿Y quién es el que pasa a llenar ese espacio? Si ustedes observan, es la sustancia C que llena ese espacio. O sea que A estaba casada con B, pero llega C, lo separa, manda A por otro lado, solita, y él se adueña de la estructura ahí con B. Entonces ahora es C con B, no es A con B. Pero noten algo importante, que hay que respetar semejanzas, porque prácticamente en la distribución de, ¿cómo se llama? De la molécula, acuérdense, lo que está a la izquierda es positivo, lo que está a la derecha es negativo. Acuérdense del año pasado, nomenclatura química. Entonces la estructura de la izquierda, que es A, tendría que ser positivo, la estructura de la derecha es negativo, es B. Entonces, ¿qué significa? Miren en la estructura al final. Tenemos que respetar esa polaridad. Entonces B sigue siendo negativo, entonces C es el que pasa a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que C inicialmente y toda la vida fue potencialmente positivo. O sea que él va a ir a sustituir lo semejante. Él fue a sustituir al átomo A porque se parece a él. No puedes ir a sustituir a B. No se puede, eso no se puede. Entonces, para poder sustituir a B, si ustedes observan, tenemos la molécula de abajo, pero en este caso la estructura C, perdón, tiene que ser negativo para ir a sustituir al B que es negativo. Entonces esperaría yo que esa relación sí la hagan, de que si esperan ir a sustituir una sustancia, tiene que ser semejante, al menos en polaridad tiene que ser semejante. Entonces así es como funciona la sustitución, así como le habrá pasado a más de alguno en una historia triste, de amor, que tenía su novio o su novia y de repente, pues las circunstancias y el destino, pues decidieron que tenía que cambiar, y esa sustancia C en color verde es el que se fue a entrometer entre ellos dos y terminó desplazando a uno de los dos. En este caso, vamos a asumir que el signo positivo o negativo, estamos hablando de niño o niña, ¿verdad? Entonces un niño tiene que ir a sustituir a otro niño, o la niña tiene que ir a sustituir a la otra niña. Entonces así es como sucede químicamente también. Ya me imagino que más de alguno habrá pasado por esa experiencia, por esa situación no muy grata, y se llama reacción de sustitución o desplazamiento simple. No sé si Camilo iba a preguntar algo o se quedó con la mano levantada desde hace un rato, porque está con la manita levantada. O no sé si fue, ¿cómo se llama? Casualidad, que se quedó con la manita arriba. Camilo, ¿o hay alguna pregunta? Bueno, en lo que Camilo pregunta, pues si tiene una pregunta o baja la mano, si es que se la dejo ahí, le baja. Bueno, entonces no era pregunta. Entonces voy a terminar esta parte de acá. Voy a terminar aquí. A ver.
El, el, el ejemplo que tenemos aquí es de un magnesio que es la sustancia solita, o sea que este es el que se va a ir a entrometer, ¿verdad? Por tener una estructura. Y una estructura que ya está consolidada tranquilamente aquí. Solo vamos a hacer una modificación aquí. Esto por favor me le ponen acuoso, que si bien es cierto aquí en la foto está sólido, pero el sulfato de cobre pues se manifiesta en forma acuosa para combinarse. Entonces hacen el cambio aquí. Entonces tenemos sulfato de cobre, que es la molécula que ya teníamos, el magnesio que se va a ir a entrometer y entonces observemos. El magnesio es un metal, entonces ¿a quién va a ir a sustituir? Al otro metal. Así es como funcionan las cosas. Entonces, si observamos al lado de los productos, vamos a tener la nueva molécula que se llama sulfato de magnesio, ya no sulfato de cobre, sino que sulfato de magnesio. Entonces, aquí sí se forma el precipitado nuevamente, sulfato de magnesio. Y a quien desplazamos y dejamos solito es al cobre. Entonces, observen ustedes eso. Miren, lo lógico es que una sustancia más reactiva vaya a desplazar a uno menos reactivo. Si comparamos el magnesio con el cobre, nos damos cuenta que el magnesio está más a la izquierda, o sea, más tirado al lugar de los metales, o más metálico que el cobre. Entonces, en orden de reactividad, el magnesio va a ir a desplazar y le va a ganar ventaja al cobre. Y eso es lo que regularmente sucede. Pero si nosotros también hacemos fuerza para que se genere esta reacción, lo que va a suceder es que puede ser al contrario. El cobre puede sustituir al magnesio, sí se podría, pero en este caso necesitamos energía para poderlo generar. Aquí se da sin necesidad de energía porque el magnesio es más reactivo que el cobre. Pero si queremos que las cosas sucedan al contrario, entonces en ese caso tenemos que aplicar algún tipo de energía para que esa reacción se lleve a cabo. Bueno, no sé si hay preguntas, creo que no. Creo que no hay preguntas. Va. Entonces, creo que esta va a ser la última que vamos a poder ver este día. Nos van a quedar dos reacciones por su estructura pendientes y después hablamos de los tipos de reacciones químicas por su energía involucrada, que sería la clase de la otra semana, porque les dije al principio que vamos a dividir la clase en dos, ¿verdad? Entonces, vamos a la de doble sustitución o doble desplazamiento, que ya era de desplazamiento simple. Entonces, esta sería de doble desplazamiento. Entonces, vean, lo que sucede es que básicamente esto se llama intercambio también. En la estructura A se va a venir a la estructura C, donde está la C, pero al mismo tiempo la estructura C abandona ahí y se va a venir donde estaba la estructura A. Entonces, observen ustedes que tenemos ahora CB y AD. Entonces, cuando teníamos AB y CD, el único intercambio que está sucediendo es el movimiento. Si lo quieren ver de manera simple, es así. Entonces, esta es la estructura positiva de la molécula, igual que C es la estructura positiva. B es la estructura negativa, igual que con D. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es tomar la parte positiva de esta estructura y pasarla a la otra, mientras que también extraemos esta positiva y la pasamos para acá. Así es como deberían funcionar las cosas. Entonces, técnicamente se está dando un intercambio total. Aquí nadie se queda, no es una sustitución simple porque no es que se desplaza solo una estructura, sino que ambas estructuras cambian de lugar y forman dos componentes o dos compuestos, mejor dicho, totalmente distintos. Una cosa que hay que aclarar acá es que por lo menos una de las estructuras, o sea, AB o CD iniciales, deben estar en estado acuoso. Si las dos están, pues mucho mejor. Pero el requisito es que cualquiera de estas dos deben estar en estado acuoso
para que se pueda dar este intercambio, porque es técnicamente un intercambio iónico. Entonces el requisito es estar o encontrarse en estado acuoso. Aquí está un ejemplo ya prácticamente real. Vean que aquí tenemos el caso de que los dos son acuosos. Como digo, no tiene que ser obligación de que los dos sean acuosos, pero al menos uno sí. Eso sí es obligatorio que uno de los dos. El otro puede ser sólido, líquido o gaseoso incluso. Pero una vez se difunde el gas ya pasa a ser también acuoso. Entonces, para eso necesitamos que por lo menos uno sea acuoso, ya porque se induce al otro. Entonces aquí tenemos un nitrato de calcio y tenemos un ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es sustituir o más bien intercambiar la plata con el hidrógeno. Entonces por eso aquí en lugar de decir nitrato de plata vamos a decir ácido nítrico, porque es el hidrógeno el que se metió donde estaba la plata. Y la plata la vamos a pasar donde estaba el ácido clorhídrico, entonces con el cloro, y por eso formamos cloruro de plata, que en este caso sería un precipitado, ¿verdad? Entonces sería la flechita hacia abajo aquí, para que se acuerden. Y eso significa formación de precipitado, formación de un sólido insoluble que se puede manifestar o se representa por una flechita hacia abajo o con el estado sólido. Si los pone los dos no hay problema, entonces regularmente se coloca solo uno y la flechita hacia abajo da como mayor importancia a lo que está sucediendo. Pero en tal caso, recuerden, debemos tener uno de los dos reactivos por lo menos en estado acuoso para que esto funcione. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntitas? Vaya, como no hay preguntas, vamos a la siguiente actividad. Alguien me dice, porfa, ¿cuántos son en total ustedes? 20, o sea que solo falta uno. No, dos faltan. Vale. Entonces prácticamente lo vamos a llenar. Lo que voy a necesitar entonces es que como no están todos, que alguien por favor, yo ahorita voy a mandar ahorita les doy el enlace para que puedan, ingresar a la prueba. Quiero ver. Ahorita. Permítanme. Entonces, cuando yo se los dé, me hacen el favor de enviarlo o de reenviarlo al grupo, a la sección de grado que tienen, para que las dos personas que están ausentes puedan realizar la diagnóstica posteriormente, en un momento que tengan espacio. Y así voy a tener yo los resultados de todos. Permítanme. Ahorita les genero el enlace, permítanme. Que se no quiso cargar. Bueno, y como habíamos dicho la otra vez, porque se nos va a alargar la estancia, ¿verdad? Inicialmente eran 15 días los que nos ausentamos del aula y ahorita ya llevamos un poco más. Eso quiere decir que salió cierto la proyección de que no eran 15 días, que sucedió algo, otra vez algo inesperado. Así que hay que cuidarse, tomar las medidas preventivas porque pues esto está complicado. Así que hay que mantener la distancia, no salgan si no es necesario. Ahorita les envío el enlace. Vaya, ahorita les estoy enviando el mensaje, se los voy a enviar aquí por la llamada. Me
confirman si lo pueden observar el enlace, se los acabo de enviar. Entonces, ese enlace es el que les digo, por favor, que lo compartan también con sus otros compañeros que están ausentes, que lo manden al grupo, el grupo que tienen ustedes, para que lo puedan hacer posteriormente. Me interesa que todos lo hagan. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita en la segunda parte sería, bueno, no se desconecten porque yo necesito estar pendiente si hay algún problema para hacer alguna modificación o qué sé yo, porque ustedes son la primera sección con la que voy a implementar la prueba de segundo. Entonces necesito que me confirmen que todo está bien y pues bueno, hay que monitorearla también. Yo creo que en 45 minutos ustedes son capaces de resolver esta prueba. Son creo 22 preguntas las que están ahí. Entonces váyanse al examen, dejen la llamada puesta, así si necesitan preguntar algo, regresan a la llamada y me dicen, yo voy a estar pendiente aquí en la llamada. No sé si hay alguna pregunta. No, va. Entonces ingresen y si, bueno, el que vaya terminando, si terminan antes de que se acabe la hora, me lo van escribiendo aquí en el chat. Vamos, por favor, entrando y me dicen si tienen algún problema ahí. Bueno, como estamos a la hora de cierre de la clase, vamos a dejar allí. Yo voy a finalizar la llamada ahorita. Ya veo que algunos han hecho su entrega, solo faltan otros. Pero me imagino yo que en el transcurso de estos minutos van a hacer la entrega los que faltan. Así que yo me voy a despedir aquí. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias por haber entrado a la prueba también. Y compartan, creo que uno va a quedar porque Luis entró hace un rato. Entonces ya le di el enlace. Solo va a faltar una persona para que se completen todos los de la sección, así que me ayuden de todas formas a alguien a poner el enlace en su chat de grado, porfa. Oigan, va pues entonces un gusto y nos vemos la otra semana, ¿verdad? Gracias, pues nos vemos.